contenido que veremos en esta presentación, empezaremos hablando de la definición de qué es termodinámica, de qué es energía, continuaremos hablando de los sistemas termodinámicos, las propiedades de sus sistemas, después veremos un poco de lo que es estado y equilibrio, para finalizar hablando del postulado de estado, que es muy útil a la hora de resolver ejercicios en esta materia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la definición. Termodinámica, esta palabrita viene de dos palabras griegas que son las que vemos en la diapositiva, que significaban calor y fuerza, lo cual tiene que ver con los primeros esfuerzos de transformar el calor en energía. Ahora sabemos que la energía o que el calor es energía en flujo y por lo tanto podemos definir a la termodinámica como la ciencia de la energía, o más específicamente como la rama de la física que se ocupa de la energía y sus transformaciones en los sistemas. Aquí vemos dos palabras bien interesantes que son energía y sistemas. Seguramente nosotros hemos escuchado hablar de energía en muchos ámbitos de la vida, muchos ámbitos inclusive que no tienen nada que ver con la ciencia. Y si recordamos nuestros cursos básicos de física en el bachillerato, seguramente se nos hará muy familiar esta primera definición que vemos en la diapositiva. Energía es la capacidad para realizar un trabajo. Pero a mí me gusta más la segunda definición que estamos viendo, la capacidad de causar cambios. Es eso que me permite modificar mi entorno, que me permite moverme, que me permite causar cambios, hacer cosas. Esa es la energía. Y un sistema en termodinámica es una parte del universo que se aísla para el estudio. Es decir, es eso que yo elijo para el análisis, eso que elijo para analizar. Así como Pikachu, yo te elijo. De la misma manera, lo que yo escojo para analizar, lo que yo quiero analizar desde el punto de vista de la energía, es un sistema termodinámico. Yo puedo analizar una cantidad de agua, puedo analizar también una región en el espacio que está contenido dentro de una botella, por ejemplo. O por ejemplo, también podría analizar una papa, como la que vemos en la figura. Puedo decir que quiero analizar una papa, entonces mi sistema termodinámico será esa papa. Lo que está cerca, en las afueras de ese sistema, de esa papa, lo llamaremos alrededor del sistema. Y al límite del sistema, que en este ejemplo será la cáscara, lo llamaremos la frontera del sistema. Esos sistemas termodinámicos se pueden dividir en dos categorías. Ya como lo hemos mencionado, yo puedo elegir para analizar una cantidad de masa fija o puedo elegir una región en el espacio. Si lo que yo elijo es una cantidad de masa fija, a ese sistema lo llamaré sistema cerrado o masa de control. Y si lo que yo elijo es una región en el espacio, un lugar, lo llamaré sistema abierto o volumen de control. Entonces, si yo elijo para analizar una cantidad de masa fija como la papa de la diapositiva pasada, ya tendré definido cuánta masa voy a analizar. Esa es la masa que voy a analizar y no más. Entonces no puedo añadirle más masa ni restarle más masa a ese sistema porque ya es la cantidad específica que elegí. Por lo tanto, se dice que la masa no puede cruzar las fronteras del sistema. No se le puede añadir ni restar masa a ese sistema. En el caso específico, caso particular, de que la energía tampoco pueda cruzar las fronteras del sistema, estaré hablando de un sistema aislado. Por otra parte, cuando hablo de un sistema abierto o volumen de control, que es cuando elegí una región en el espacio, por ejemplo, el sistema termodinámico que ustedes pueden analizar es su propio cuarto, entonces las paredes, el techo y el piso serán las fronteras del sistema. En ese cuarto ustedes pueden entrar, pueden salir, pueden entrar sus amigos, pueden salir sus amigos, entonces puede aumentar la masa del sistema o puede disminuir dependiendo de qué tanta gente o qué tantas cosas hayan adentro. De la misma manera, si se elige para analizar el interior de una botella de agua, podemos verter el agua, sacar el agua de esa botella o podemos añadirle agua, entonces puede aumentar o disminuir la masa del sistema. Es decir, la masa sí puede cruzar las fronteras del sistema. Y a esas fronteras también se les suele llamar superficies de control.
Aquí vemos un ejemplo que es muy común en los libros de termodinámica. Es el popular sistema cilindro-émbolo, que es un cilindro que tiene una especie, digámoslo, de tapa móvil que entra y sale en él. Es como los pistones del motor de un carro. Entonces, en la parte izquierda de la diapositiva, lo que elegimos para analizar es la cantidad de masa que está dentro de ese sistema cilindro-émbolo. Puede ser una cantidad de gas, una cantidad de líquido. Como hemos elegido esa cantidad de masa, es una masa constante. La masa no puede cruzar las fronteras del sistema, pero la energía sí puede. En el caso particular de que no pueda, lo llamaremos sistema aislado, pero en general sí puede. Esto es un ejemplo de un sistema cerrado. Por otra parte, en la figura de la parte derecha de la diapositiva, vemos el mismo sistema cilindro-émbolo, pero ahora lo que hemos elegido para analizar no es la cantidad de masa que está dentro del sistema, sino la región interna, el espacio interno entre el cilindro y el émbolo. En este caso, como lo que he elegido es un lugar, una región, la masa sí puede entrar o salir de ese sistema. Las fronteras de un sistema no tienen que ser fijas todas. También vemos en este dibujo que la frontera del émbolo se puede mover, por lo tanto lo llamamos frontera móvil, y a las paredes del cilindro, el piso del cilindro, lo llamamos frontera fija porque precisamente está estático y no se puede mover. Este era un ejemplo de un sistema abierto. Esos sistemas termodinámicos tienen unas características, de la misma manera que si yo hablo de una casa, esta casa va a tener ciertas características. Por ejemplo, el color puede ser azul, puede ser blanca, puede ser amarilla. El tamaño puede tener un determinado número de metros cuadrados, puede tener un piso, 2 pisos, 3 pisos. De esa misma manera, los sistemas termodinámicos también tienen características que llamaremos propiedades, que son, por ejemplo, la temperatura, la presión, el volumen y demás. Y estas propiedades también se pueden clasificar en dos categorías: propiedades intensivas, cuando son independientes de la masa, no importa si se resta o se añade masa, esta propiedad no va a cambiar por ese hecho, como son la presión, la temperatura, la densidad. O propiedades extensivas, que son las que dependen de la masa, como son el volumen, la masa misma, la energía interna. Cuando hablamos de energía interna nos estamos refiriendo a esa energía que tiene que ver o que viene de la interacción molecular de las partículas que componen la masa. Entonces, esta viene con la masa y por lo tanto es una propiedad que depende de ella, una propiedad extensiva. Entonces, intensivas independientes de la masa, extensivas que dependen de la masa. Una manera práctica de saber si una propiedad es intensiva o extensiva es imaginándonos el sistema y luego imaginándonos que dividimos ese sistema. Las propiedades que cambien debido a esa división serán propiedades que dependen de la masa, propiedades extensivas, y las que no cambien serán propiedades intensivas. Por ejemplo, si nuestro sistema es esa panela que vemos en la diapositiva, podemos tomar la temperatura de nuestro sistema, de esa panela. Luego, si de repente la partimos en dos, tomamos la temperatura de una de sus partes y seguramente va a ser igual. El hecho de que haya dividido la masa en dos no me afecta a la propiedad. Lo mismo ocurriría con la presión. Por otro lado, si yo le mido, le tomo el volumen a ese sistema en el instante inicial antes de la división y luego lo divido la panela y tomo el volumen de una de sus partes, lógicamente habrá cambiado. Esto me indica que es una propiedad extensiva. Y así con todas las demás. Realizando este ejercicio yo puedo saber fácilmente si una propiedad es intensiva o extensiva, si cambia o no cambia con la masa. Si yo quiero hacer que una propiedad extensiva, que depende de la masa, deje de depender de la masa, pues lo que hago es muy fácil, lo divido en la masa. Y en este caso,
ya se pasará a llamar propiedad específica y lo simbolizaré con letra minúscula. Por ejemplo, tengo el volumen. Yo sé que el volumen depende de la masa, pero quiero expresarlo en términos que ya no dependan de la masa. Lo que hago es dividirlo por la masa y ahora estaré hablando de volumen específico. Y lo simbolizaré como puedo observar en la primera ecuación de la parte derecha de la diapositiva. Volumen se simboliza con B mayúscula, lo divido en la masa, que es M minúscula, y obtendré volumen específico, simbolizado como V minúscula. De la misma manera, la energía interna específica, la energía que tiene que ver con la interacción molecular de las partículas del sistema, es la energía interna sobre la masa. Simbolizo la energía interna con U mayúscula, lo divido en la masa y obtengo U minúscula, que es la energía interna específica. Ahora pasemos a hablar de estado de equilibrio. Ya que conocemos qué es un sistema, ya conocemos cuáles son las propiedades del sistema, podemos decir que el estado de un sistema termodinámico es esa condición en la cual se encuentra el sistema. Esas propiedades o esa condición que viene dada por las propiedades que tiene el sistema termodinámico. Seguramente, si recordamos nuestros cursos básicos de química en el colegio, estamos acostumbrados a llamar el estado líquido, al estado sólido, al estado gaseoso, pero aquí no lo utilizaremos de esa manera exactamente. Aquí cuando hablamos de líquido, sólido o gaseoso, estaremos hablando de fases. Y cuando hablemos de estado estaremos hablando de cada una de las combinaciones posibles de las propiedades de ese sistema. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez a nuestro amigo cilindro émbolo. Tenemos un sistema que tiene una masa de 2 kilogramos a una temperatura de 20 grados centígrados y un volumen de 1,5 metros cúbicos. Es un sistema que está en un estado. Esas propiedades me especifican el estado en el cual está ese sistema. Si cambia alguna o varias de esas propiedades, ya estaría hablando de otro estado. Entonces, tenemos los 2 kilogramos otra vez a la temperatura de 20 grados centígrados, pero ahora el volumen aumentó, se expandió, pasó de 1,5 a 2,5 metros cúbicos. Entonces estaré en un estado 2. De igual manera, si cambia la temperatura, o si cambia la temperatura del volumen al tiempo, o si cambia la masa, estaré en diferentes estados. Cada una de las combinaciones posibles de estados, de propiedades, me está indicando un estado del sistema. Por eso dentro de la fase líquida hay infinidad de estados, dentro de la fase sólida hay infinidad de estados, dentro de la fase gaseosa hay infinidad de estados, porque es la condición en la cual se encuentra ese sistema. Por su parte, yo hablo de equilibrio, o digo que un sistema está en equilibrio si está balanceado y no va a experimentar cambios en sus propiedades a menos de que haya una interacción con los alrededores. Es decir, si mi sistema está en un estado específico, tiene unas propiedades en unos valores determinados y estos valores no van a cambiar las propiedades a menos de que haya una interacción externa, pero por sí solo no va a cambiar, estoy hablando de un sistema en equilibrio. Si tiene una temperatura constante o una temperatura que no varía, digo que está en equilibrio térmico. Una presión que no tiende a variar por sí sola, es un equilibrio mecánico. Si no sufre reacciones químicas, es un equilibrio químico y demás. Aquí en termodinámica siempre vamos a trabajar con estados de equilibrio. Y de esta manera llegamos a la última parte. Vamos a hablar del postulado de estado, algo supremamente útil a la hora de resolver ejercicios en esta materia, y que nos dice que el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. A ver, vamos a ver de qué estamos hablando. Ya sabemos que es un sistema, y un sistema será compresible simple si carece de efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento y de tensión superficial, que son la mayoría de los sistemas termodinámicos. La mayoría de los sistemas termodinámicos con los que trabajamos en la ingeniería serán de este modo. Entonces, si tengo un sistema compresible simple,
y conozco dos propiedades intensivas, que ya sabemos, intensivas, que son independientes de la masa, o si tengo una extensiva, lo divido en la masa y tengo la específica, también me sirve. Con que tenga dos propiedades que no dependan de la masa y que sean independientes, es decir, que una pueda variar mientras la otra permanece constante, ya tengo especificado el estado. O sea, si yo conozco dos propiedades intensivas, independientes entre sí, conozco esas dos propiedades intensivas de un sistema, ya puedo conocer cualquier otra propiedad en ese estado. Simplemente conociendo dos propiedades intensivas independientes, ya tengo especificado el estado, ya puedo conocer las demás propiedades o el valor de las demás propiedades en ese estado. En el caso de que el sistema tenga algún efecto eléctrico, magnético o de los que estamos viendo en la diapositiva, tendré que especificar o conocer otra propiedad intensiva independiente por cada uno de los efectos. Entonces ya serán 3 propiedades intensivas independientes, o 4 o 5 o lo que sea. Pero en general, en ingeniería, en nuestros problemas, vamos a trabajar con estados o con sistemas compresibles simples. Entonces, conociendo dos propiedades intensivas independientes, ya conozco el estado, ya puedo conocer cualquier otra propiedad de ese estado. Entonces, a manera de repaso, vamos a ver de qué hemos hablado. Hemos visto que la termodinámica es la ciencia de la energía, es la que me permite estudiar la energía y sus transformaciones en los sistemas. También hemos visto que lo que elegimos para analizar desde el punto de vista termodinámico es a lo que llamamos sistema, y que puede ser una cantidad específica de masa o sistema cerrado, o un lugar en el espacio, que también llamamos sistema abierto. A las características de estos sistemas los llamamos propiedades, y pueden ser independientes de la masa o intensivas, o dependientes de la masa o extensivas. El estado es la condición en la cual se encuentra un sistema y viene especificado por dos propiedades intensivas independientes de acuerdo al postulado de estado. Y finalmente, un sistema se encuentra en equilibrio si está balanceado y no va a experimentar cambios en sus propiedades por sí solo, por sí mismo.